Hágame una demostración básica de Excel. Vídeo 4. Función condicional. Especificaremos unos titulares nuevos en las celdas G2 y G3 llamados +D y 10.000 respectivamente, que centraremos y pondremos en negrita. El contenido de estas dos celdas será debidamente copiado a las celdas Q, AA y AK2. Como puede apreciarse, la cifra 10.000 se ha aislado porque se van a realizar cálculos con ella y es por lo que se deberá tener en cuenta este aislamiento. Esta cifra será un referente para comprobar que se han llegado o no a producir este número de piezas trimestralmente. Situándonos en la celda G4, comenzamos con la función si condicional, que consta de la siguiente estructura. Si E4, celda cuya cifra es el total de las piezas fabricadas durante el primer trimestre del primer trabajador, es superior a 10.000, entonces deberá aparecer la palabra sí. De lo contrario, deberá aparecer en blanco dicha celda. Obtenido el resultado, arrastraremos hacia abajo y nos damos cuenta que algo estamos haciendo mal, puesto que no aparece ninguna información. Se comprueba que efectivamente hay trabajadores que incluso han rebasado la cantidad de 10.000 piezas producidas, pero aún así Excel no muestra ninguna información. Deberemos analizar la fórmula, puesto que no está bien confeccionada. Se deberá volver a reescribir haciendo una referencia mixta a donde convenga y repitiendo el arrastre. Ahora sí, aparecen los resultados en las celdas que así cumplan con esta premisa, mayor de 10.000 piezas fabricadas. A todo el rango le aplicaremos un centrado para mejorar la identificación y además aprovecharemos para duplicarlo en donde sea necesario. Naturalmente, comprobaremos la eficacia de la fórmula copiada. Como siempre, duplicaremos el rango al resto de los trimestres de este primer grupo de trabajadores. Para el segundo grupo de trabajadores repetiremos la fórmula del sí condicional, que a su vez copiaremos en las celdas habilitadas para el resto de trimestres. Se podrá pulsar la tecla de función F4 para cambiar entre referencias relativas a absolutas y mixtas en una celda. Como siempre, podemos seleccionar el rango, copiarlo y pegarlo en otra zona de la hoja de cálculo. Nunca obviaremos que estamos haciendo las cosas bien, por ello seguimos empeñados en controlar nuestras fórmulas. Nombres de rango en columnas. Insertamos una nueva fila y desplazamos los titulares trimestrales a la fila 2. A continuación, vamos a modificar estos ampliando cada uno de ellos
realizando además una combinación y centrado de los mismos. A estas alturas vemos que la navegación en la hoja se hace bastante complicada. Es necesario crear nombres de rango. Sencillamente se deberá realizar una selección del rango implicado y en el cuadro de nombres se aplicará un nombre, el cual no deberá comenzar por número, y se aconseja no dejar espacios. Se pulsará debidamente Enter para confirmar dicho nombre. Se seleccionará el segundo trimestre y se aplicará el nombre correspondiente, así como para el resto de trimestres. También crearemos un nombre de rango para la columna AP de totales finales. Y para ir a un determinado nombre de rango se puede hacer por dos vías. La primera es pulsando la tecla de función correspondiente y aparecerá un cuadro de diálogo en donde en su interior están los nombres creados. Pues bien, al hacer doble clic sobre uno de ellos nos mostrará ese rango. De esta manera se podrá saltar de un rango a otro rápidamente. También, si desplegamos el cuadro de nombres, podemos observar los nombres de rango que hemos creado con anterioridad. Así pues, pulsando la tecla de función F5 aparece el cuadro de diálogo irá donde están los nombres de rango. Recordemos que haciendo doble clic en uno de ellos se saltará a dicho nombre. La segunda manera es mediante el despliegue del cuadro de nombres. En él, al hacer clic en uno de ellos, se podrá saltar literalmente a ese rango de una manera sencilla y eficaz. Vamos a seleccionar todas las columnas en blanco que separan a cada trimestre con el fin de hacerlas más estrechas, pero de una sola vez. Ya una vez seleccionadas, simplemente tenemos que reducir una de ellas y automáticamente el resto quedan reducidas. Y además, veremos cómo reduciendo el zoom se aprecia la rapidez con la que se puede saltar a un rango determinado mediante los nombres de rango. Función contar puntos. En primer lugar, vamos a seleccionar los titulares de los meses enero, febrero, marzo, etc. y les aplicaremos una nueva orientación, además de un centrado al medio de la celda. La orientación será con ángulo ascendente. Una vez concluida esta nueva presentación, se trabajará con la función contar puntos y. Situándonos en la celda F116, escribimos precisamente como texto de referencia el nombre de la función. Este titular lo copiaremos y pegaremos en celdas puntuales para realizar el ejercicio. Seguidamente, aprovechamos para, en la celda G116,
comenzar a definir la función contar.si, con la que se contarán el número de síes existentes a lo largo de la columna G. Realizado el primer cálculo, aprovechamos para poner en negrita y centrado. Como es habitual, copiamos y pegamos el resultado en otras celdas para conseguir rápidamente los datos necesarios y en la celda AP116 se terminará calculando el número de síes conseguidos finalmente en la hoja. Finalmente, se especificará un color verde de fondo a las celdas resultantes de la función contar.si para resaltarlas del resto en esta zona. Nombres de rango a filas. Como nuestra hoja es muy dada a cambios continuos, aprovechamos para mejorarla poco a poco. En este paso se insertará una nueva columna y seleccionando los rangos mostrados aprovecharemos para combinar y centrar las celdas implicadas con la finalidad de que solamente aparezca como si de una sola se tratase. Al fin y al cabo, se trabajará en cada uno de los grupos de los trabajadores, es decir, hemos dividido nuestros 100 empleados diferenciándolos en grupos de 25. Realizado este paso, ponemos borde y definimos el nombre primer grupo a esta gran celda, cambiando su orientación y centrado, así como el estilo y amplitud del texto. Como es habitual, seleccionamos esta celda y copiamos-pegamos a las ideales de la columna A, cambiando debidamente los titulares por segundo, tercer y cuarto grupo. A continuación, seleccionamos las filas implicadas en el primer grupo y especificamos un nombre de rango para ellas. Repetimos la misma característica para el resto de grupos. De esta manera podremos saltar rápidamente a ellos en nuestra gran hoja de cálculo. Comprobamos a continuación los saltos a los rangos creados para verlos en acción. Optamos además de que la fila de totales finales, la 113, también tendrá un nombre de rango y por supuesto la vemos en acción.